Estructuras de envoltura bacteriana. En la primera parte de esta clase analizaremos la membrana citoplasmática. En la bacteria vamos a encontrar estructuras que son indispensables, como son la membrana citoplasmática, membrana externa y pared celular, que son estructuras de envoltura bacteriana. También el material genético y los ribosomas. Cualquier daño que sufran estas estructuras lleva a la muerte a la bacteria. Y existen estructuras no indispensables como son los flagelos, las fimbrias y la cápsula. Aquí en esta diapositiva tenemos una bacteria gram positiva, gram negativa. La gram positiva se observan de un color, se tiñen de un color azul, la gram positiva, ¿no es cierto? Y las gram negativas se tiñen de un color rojo. Entonces aquí tenemos la gram positiva y la gram negativa. Si hacemos un corte a las estructuras de envoltura, tanto de gram positiva como de gram negativa, observaríamos lo siguiente. Aquí tenemos la membrana citoplasmática en gram positivo y la membrana citoplasmática en gram negativo. Las dos son iguales y cumplen las mismas funciones. Pero en gram positivo vamos a encontrar una estructura bastante gruesa, ¿no es cierto? Una estructura que es un enrejado que se llama peptiolicán, que forma parte de la pared celular de los gram positivos. Los gram negativos tienen una o dos capas de peptiolicán, una delgada capa de peptiolicán, pero tienen una segunda membrana, que es la membrana externa. Vamos a estudiar la membrana citoplasmática bacteriana. Como toda membrana celular, está formada por una bicapa lipídica y por proteínas que pueden ser proteínas integrales que atraviesan toda la membrana o proteínas periféricas. Características de la membrana citoplasmática bacteriana. Es una envoltura de 8 nanómetros de espesor, no es una estructura, es una estructura dinámica. Está conformada por lípidos y proteína. La proporción de proteína-lípido es superior a la de las membranas celulares eucariotas, llegando a alcanzar en algunos casos una relación de 80:20. Entonces tenemos acá entre los lípidos fosfolípidos y las proteínas pueden ser integrales o periféricas. Las membranas bacterianas carecen de esteroles. Pero presenta una estructura muy parecida a ellos que se llama opanoide. Es una estructura pentacíclica que ayuda a darle rigidez a la membrana citoplasmática. Para mantener la fluidez de la membrana en relación a temperatura, la bacteria varía la composición de su ácido graso de tal manera que a altas temperaturas aumenta la proporción de ácidos grasos saturados y cuando está a bajas temperaturas aumenta la proporción de ácidos grasos insaturados. La membrana citoplasmática también presenta unas invaginaciones o repliegues que se dirigen hacia el interior de la célula formando vesículas o pliegues. Eso es lo que se conoce con el nombre de mesosomas. Funciones de la membrana citoplasmática. Separa el citoplasma del exterior. Es una barrera de permeabilidad selectiva. Mantiene la constancia del medio interno, impidiendo la salida de iones, metabolitos y macromoléculas. Pero
simultáneamente permite o promueve activamente la entrada de nutrientes y la salida de productos de desecho. Es el sitio donde se realizan importantes procesos metabólicos como son la respiración celular. Todo el proceso de respiración celular, la fosforilación oxidativa, ¿cierto? La producción de ATP, síntesis de lípidos. Hay enzimas que van a participar en la síntesis de lípidos. Sitio donde se realiza la última etapa de la síntesis del peptidoglicán, y es el sitio de anclaje del ADN. Muy importante, para que se produzca la división celular tiene que estar el ADN anclado a la membrana citoplasmática. El sitio de anclaje también de una parte del flagelo, que es el anillo M o S, y también de la fímbria. Presenta quimiorreceptores que van a captar señales, ¿no es cierto?, del exterior, que puede ser presencia de atractantes o repelentes, y estos quimiorreceptores son los que van a enviar la información a los flagelos para que se muevan en una u otra dirección. Si se acerca, hablamos de una quimiotaxis positiva. Si se alejan, en este caso de un repelente, quimiotaxis negativa. También es el sitio donde se realiza la secreción de las proteínas. Durante la etapa de la respiración celular, o sea, cuando se produce el transporte de electrones en la cadena respiratoria, los protones van emigrando hacia el exterior de la membrana, ¿no es cierto?, y dando carga positiva a la parte externa de la membrana, y los electrones están cargados con carga eléctrica negativa. Eso va a crear un potencial electroquímico y genera, ¿no es cierto?, cuando ingresan los protones hacia el interior, lo que se llama la fuerza motriz protónica. Entonces, la fuerza motriz protónica es la fuerza que promueve el movimiento de protones a través de una membrana biológica debido a un potencial electroquímico. Entonces, esta energía que se genera es la que va a permitir que se pueda realizar la fosforilación oxidativa, va a permitir el movimiento del flagelo y va a permitir también la entrada de algunos nutrientes hacia el interior. Con respecto al transporte de nutrientes, estos pueden ser por difusión simple, difusión facilitada. Aquí los nutrientes pueden entrar en favor de un gradiente de concentración. El primero es un transporte pasivo inespecífico. El segundo, tampoco hay gasto de energía, es pasivo pero específico. Transporte activo, en el cual el nutriente va a entrar en contra de un gradiente de concentración, por lo tanto esto va a demandar gasto de energía. Y este puede ser por un transporte ligado a transporte de protones, transporte ligado a transporte de iones sodio, y transporte activo sensible a shock osmótico, y transporte acoplado a translocación de grupo. Con respecto al primero, a la difusión simple, hay sustancias que pueden entrar a través de poros inespecíficos en favor de un gradiente de concentración. Aquí no hay gasto de energía, no hay gasto de energía metabólica, y generalmente lo que ingresan son moléculas de CO2, NO2, agua y oxígeno. En la difusión facilitada, aquí, en este caso, el nutriente puede entrar
a favor de un gradiente de concentración, pero aquí no hay gasto de energía, pero esa específica porque aquí participa una proteína específica. Este es un uniportador. El uniportador permite el ingreso de una sustancia en una dirección. Entonces estamos en presencia de un uniportador específico. Este sistema de difusión facilitada no es común en las bacterias. Y se conoce solamente el caso del glicerol. Transporte activo, en contra de un gradiente de concentración, va a requerir gasto de energía a través de un gradiente de protones, es decir, a través de la fuerza motriz protónica, y el otro es por ATP, por hidrólisis del ATP, que va a generar energía. Con respecto a los transportadores de membrana citoplasmática, ¿no es cierto?, estas proteínas, cuando permiten el ingreso de una sustancia en una dirección, se hablan de uniportadores. Cuando ingresa una sustancia hacia el interior y simultáneamente sale otra, hablamos de antiportadores. Y sin portadores es cuando una sustancia ingresa hacia el interior y justamente entra simultáneamente con otra, sin portadores. Veamos ejemplo. Aquí tenemos un simportador de sulfato. Aquí lo que ingresa son los protones, ¿ah? Van a generar una fuerza motriz protónica. Esta energía permite el ingreso de sustancias con carga eléctrica negativa o neutra, en este caso el sulfato. Entonces hablamos de un simportador de sulfato. Aquí la lactosa entra por un uniportador. Las proteínas que permiten el ingreso de sustancias hacia el interior se llaman permeasas. ¿Ah? Se llaman permeasas. Por eso este se llama permeasa LAC. Aquí tenemos un uniportador de potasio. Aquí tenemos un simportador de fosfato y aquí tenemos un antiportador sodio-protón. ¿Cierto? Cuando ingresan los protones hacia el interior, disminuye la carga eléctrica positiva y eso permite la salida del sodio hacia el exterior que tiene carga eléctrica positiva. Transporte sensible al choque osmótico, esto lo presentan las bacterias gram negativas, dependen del ATP y utilizan para ello estos transportadores ABC que son dependientes de una ATPasa. Bien, aquí tenemos la estructura de una bacteria gram negativa, membrana citoplasmática, la que estamos estudiando. Aquí tenemos la membrana externa, ¿no? Bacteria gram negativa. Y aquí tenemos una capa de peptidolicán. El peptidolicán es como un enrejado, ¿no?, que deja espacio, ¿no es cierto?, para que puedan pasar las sustancias. Bueno, el espacio que queda entre las dos membranas se llama espacio periplásmico, que es de una consistencia coloidal, digámoslo así, rica en proteínas que cumplen diferentes funciones. Entre ellas tenemos proteínas de transporte. En este caso aquí tenemos un ejemplo en que está ingresando por la membrana externa un azúcar, la maltosa, y aquí se le une específicamente una proteína. Esta proteína, unida a la maltosa, que lleva la maltosa, la va a transportar hacia la membrana citoplasmática y para que pueda ingresar es necesario que esta proteína forme canales y estos canales se van a abrir con la acción de una energía, que en este caso tenemos acá una proteína, por eso se llama los sistemas ABC, que tienen esta proteína que cumple función de ATPasa, degrada la ATP y abre los canales para que pueda ingresar las sustancias al interior. ¿Por qué se llama shock osmótico? Shock osmótico es una técnica que se utiliza en el laboratorio para poder expulsar o eliminar las proteínas del espacio periplásmico sin destruir a la bacteria. Y por lo tanto, entonces, si aplicáramos shock osmótico y eliminamos todas las proteínas del espacio periplásmico, este sistema de transporte no funcionaría porque faltaría esta proteína. Transporte por translocación de grupo es una forma de transporte activo. Hay una modificación del sustrato
durante el transporte. Hay varios sistemas de translocación de grupo, pero el más conocido de todos es el sistema fosfotransferasa, que es un sistema que utilizan las bacterias para transportar los azúcares. Entonces, este sistema fosfotransferasa, que en inglés es el PTS, aquí la energía la obtienen a partir de un grupo fosfato del fosfoenol piruvato, el cual le transfiere este grupo fosfato a esta enzima 1, la cual lo transfiere a esta proteína rica en cistina, rica en histidina, y esta posteriormente va a traspasar este grupo fosfato a esta subunidad 2A, que forma parte de toda esta enzima, la enzima 2 o proteína 2, que presenta 3 subunidades. Es entonces a esta en la que queda fosforilada, y posteriormente el azúcar, ¿no es cierto?, que ingresa es fosforilada por esta enzima y va a ingresar como azúcar fosfato. Estas dos proteínas, la enzima 1 y la HPR, estas son inespecíficas, van a estar siempre van a estar presentes independientes de la bacteria. Esta enzima 2, estas son específicas del sustrato. También vamos a encontrar en la membrana citoplasmática sistemas transportadores de electrones. Estos están asociados a la membrana citoplasmática y tienen dos funciones: aceptar electrones de un donador y transferirlos a un aceptor, y conservar parte de la energía liberada durante el transporte de electrones para la síntesis de ATP. Entonces, en la membrana citoplasmática se realizan procesos bioenergéticos, como son todo el transporte, la cadena transportadora de electrones, que va a generar la fuerza motriz protónica, y a su vez la fosforilación oxidativa con la producción de ATP. También encontramos en la membrana citoplasmática sistemas de secreción. Las proteínas se pueden transportar a través de 3 sistemas: el sistema SEC, el sistema TAT y el sistema ABC. El sistema SEC es un sistema de translocación y exportación de proteínas no plegadas, es decir, no funcionales. Y el sistema TAT es un sistema de translocación y exportación de proteínas plegadas. En base a que las bacterias presentan el sistema de secreción SEC, utilizan el sistema SEC y otras no lo utilizan, estos sistemas de secreción se pueden clasificar en sistemas de secreción SEC dependiente, que son los sistemas de secreción tipo 2 y tipo 5. Y por otro lado tenemos los sistemas de secreción SEC independiente. Esto quiere decir que no utilizan el sistema SEC. Y tenemos aquí los sistemas tipo 1, 3, 4 y 6. Esto, vuelvo a repetir, son sistemas que permiten secretar o excretar las proteínas que se producen en el ribosoma hacia el exterior. Con respecto al sistema SEC, aquí lo vamos a observar, ¿cierto?, en esta diapositiva. Vamos a encontrar la proteína SECB, la proteína SECA, que actúa como una ATPasa, y una translocasa. Las proteínas que permiten la salida de sustancias al exterior se llaman translocasa. Entonces esta es una translocasa, la translocasa CIG. Entonces, SECB se va a unir a la proteína que se está formando o se ha formado en el ribosoma.
y deja expuesto hacia el exterior a un péptido que se llama el péptido señal, con su porción aminoterminal. Entonces, este SECB se une a SECA y de esa manera SECA se une a la translocasa CIG y en ese momento el péptido señal se une a SECA y se libera SECB. Y ahora esta SECA que actúa como ATPasa, en ausencia de ATP, ¿no es cierto? Entonces se va a activar, va a crear canales por los cuales va a salir esta proteína hacia afuera. Pero esta proteína, cuando sale, va a encontrar una proteasa que va a cortar el péptido señal y de esa manera entonces la proteína que no estaba plegada se pliega y queda funcional.